Hola amigas y amigos de Tu Giro a la Izquierda. Estoy diciendo giro a la izquierda porque la semana pasada, estos días, tuvimos a Luis Mayor que nos dijo que eso de cruce era atravesar, ¿no? Entonces que no era bueno en castellano. El programa se llama Cruce a la Izquierda, pero yo le voy a seguir diciendo giro a pesar de que mi buen amigo y compañero de viaje en esta ruta, Javier Virdó, no le guste que yo diga giro, sino diga cruce. Bueno, bienvenido a Cruce a la Izquierda. Y como siempre, un programa de lujo, de los mejores. Mira, hay que hacer con una piedra en los ojos, en la boca, porque este programa de verdad cada vez tiene mejores invitados. Hoy tenemos a nuestro buen amigo, colega, sociólogo, investigador, profesor universitario, fue ministro de Cultura y tiene obra escrita, talentosa obra escrita que vale la pena leer para ubicarse en el curso de los tiempos que corren. Nuestro amigo Reinaldo Iturriza López, autor de este libro, Con gente como esta es posible comenzar de nuevo. Ojalá podamos encontrarnos y comenzar de nuevo. Y este libro de Reinaldo Iturriza López, Política de lo Común. Política de lo Común. Y así tiene muchos ensayos. Es un investigador. Dirige también un centro junto con otros amigos que ya vamos a hablar un poco también de eso. Bueno, Javier, te doy la palabra para que arranques con el tiroteo. Sí, bueno, en principio agradecerle a Reinaldo la visita y la deferencia de haber venido al programa. Y en segundo lugar, bueno, comentar que Reinaldo para nosotros es un entrevistado clave en esta tarea, vamos a llamar titánica, de reconstruir un conjunto de referencias que en el país existen sobre este lugar de reflexión y de intervención en lo social que llamamos izquierda. Entonces, Reinaldo, eh, además es amigo, militante, investigador, fue también ministro de Comunas, que es el tema que más lo apasiona, el tema comunal y del poder popular. Y me gustaría, Reinaldo, comenzar por un hecho que marcó, vamos a decirlo así, tu biografía política, que es el tema del 27 de febrero. ¿Qué significación crees tú que tuvo el 27 de febrero para las izquierdas en Venezuela? Bueno, muchísimas gracias Juan y muchísimas gracias Javier por la invitación. Bueno, sí, mira, el 27 de febrero es un hecho que marca a nuestra generación. ¿No? Yo soy de la generación del 27 de febrero y fue para nosotros un acontecimiento en toda la regla. ¿No? Luego, más adelante, cuando tú haces una lectura, digamos, más mediada por la política, tratando como de hacer análisis político con cierta objetividad, por supuesto que valoras el hecho en toda su justa dimensión, uno trata de hacerlo, ¿no? Y te das cuenta de que, bueno, lo que implicó ese acontecimiento en términos de crisis definitiva o de comienzo de la crisis definitiva de la partidocracia adeco-copellana. Pero a mí en ese momento, yo estaba en ese entonces, imagínate tú, terminando el liceo, o sea, al poquito tiempo yo comencé a estudiar en la universidad. El 27 de febrero yo tenía, no recuerdo, 16, 17 años. Recuerdo, por supuesto, todo lo que se dijo. Tengo un recuerdo muy vívido, más de lo que ocurrió en la calle, que por supuesto también, ¿no? Tengo un recuerdo muy vívido de todo lo que se dijo a propósito de la gente que salió a manifestarse, ¿no? De la rebelión popular. Y a mí me marcó muchísimo, digamos, lo que yo interpretaba o lo que yo sentía como un desprecio muy grande por la gente, ¿no? De parte de los sectores de poder del momento. Revelado. Eso fue una de las cosas que más me impresionó. Que yo identificaba ese desprecio más o menos por igual en todo el espectro político venezolano. Obviamente, yo al muy poco tiempo después comienzo mi militancia política en la izquierda, en lo que en ese momento se llamaba la ultraizquierda, ¿no? En la izquierda no legal, de hecho. Y bueno, obviamente, conchale, digamos que en el campo de la izquierda había una lectura, digamos, más propensa, que empatizaba un poco más con la gente, ¿no? Pero en la dirigencia, digamos, creo que en la clase política, pues, digamos, profesional,
en muchos voceros, incluso muchos académicos, gente muy inteligente. Yo no he escrito al respecto, no quisiera mencionar ahorita ninguno, pero gente que uno ya en ese momento comenzaba a leer y a respetar muchísimo, y tenía una lectura criminal. Una lectura criminalizante, muy desde la moralina, muy de todo lo que le había faltado a la gente el 27 de febrero, ¿sabes? Ausencia de objetivos, ausencia de partidos, cosa que entre otras cosas uno pudiera identificar incluso en ese momento como fallas de la izquierda revolucionaria. Entonces, digamos, bueno, por supuesto que en el aspecto de la derecha, bueno, la condena muchísimo más abierta, pero me impresionó mucho esas líneas como de continuidad entre izquierda y derecha condenando la rebelión popular. Y bueno, nada, ¿no? A tal punto que entonces, en el momento en que me toca hacer mi tesis de grado en sociología, yo soy egresado de la Escuela de Sociología de la Central, yo me dediqué a estudiar el fenómeno. tema y digamos como tratar de rescatar un poco de su dignidad, ¿no? De lo que yo consideraba que era como su... Mira, Reinaldo, hay un texto publicado por el Ministerio de Cultura del Poder Popular para la Cultura que se llama algo así como Nosotros creamos a Chávez, de Sicarello, si no me equivoco, Claro, George, claro. Que es muy interesante precisamente porque trata de vincular la emergencia de Chávez como líder popular, tomando como eje central la referencia al Caracazo, al 27 de febrero. Hay otra lectura, más de los liberales vinculados a los temas militares, que rastrean a Chávez por el tema de las logias militares secretas, desde los años 70 en adelante, para tratar un poco de quitarle la nervadura popular a Chávez. Hay como estas dos tendencias. ¿Qué opinas tú de estas lecturas sobre Chávez y su vinculación a ese desencadenante histórico? No, bueno, en ese caso yo por supuesto me inclino más a la lectura de George Sicarello, más. Creo que, es decir, yo creo que lo que muy poco tiempo después va a ser o va a comenzar a fraguarse, como a constituirse, pues, como el sujeto chavista, yo creo que es como la resultante del liderazgo militar bolivariano con ese pueblo que se rebeló. Me parece que eso está bastante claro. Yo, entre las cosas, o una de mis hipótesis de trabajo es que durante la década de los 90, o sea, yo creo que hay que rescatar una cosa que pareciera estar muy de moda, ¿no? Una cosa de la que no se habla mucho, ¿no? Pero yo creo que hay que rescatar una lectura de la historia venezolana afincada, o sea, que tenga como punto de apoyo el tema de las clases sociales. Eso que puede resultar una obviedad, no me parece una obviedad en lo absoluto, porque yo creo que la izquierda revolucionaria o la izquierda venezolana ha adolecido increíblemente una lectura, digamos, clasista de su historia. Bueno, a partir de determinadas lecturas, o sea, digamos como estudiando este tema, estudiando de hecho el fenómeno chavista y en contraste con algunas interpretaciones que me parecen bastante interesantes, fascinantes, del fenómeno de Lula, por ejemplo, en Brasil. A mí, en retrospectiva, me ha quedado, digamos, yo creo que bastante claro que en los 90 lo que prevalece en Venezuela es una fracción de clases que algunos estudiosos llaman subproletariado. Es una categoría que a mucha gente le resulta, a compañeros, compañeras, dentro de la izquierda venezolana, les resulta como extraña, les parece una cosa así como el elogio de la transhumancia, el elogio de los más pobres entre los pobres, de los más marginales entre los marginales. No tiene nada que ver con eso, es más bien una categoría que nos permite entender que, bueno, que dentro de la clase trabajadora hay una fracción de clases que está mucho más empobrecida de lo normal. Es decir, es una clase que, aunque es una fracción de clase que, aunque trabaja, aunque tiene un empleo, es un empleo que no le permite la reproducción de su vida, ¿no? Exacto, de su vida, de tanto que fuerza de trabajo. Y eso no es digamos, eso no es necesario, eso no tiene por qué ser considerado una cosa, digamos, normal, ¿no?
en ese momento en Venezuela, o sea, si tú construyes una serie histórica digamos, de la manera como se compone la fuerza de trabajo en Venezuela, no sé, desde los 70, de los 80, por hablar del momento en que se comienzan a medir esos asuntos, tú te das cuenta de que en la década de los 90 esa fracción de clase, el subproletariado, es más de la mitad de la fuerza de trabajo de Venezuela. Es una fracción de clase que no tiene ningún vínculo o sea, que está expulsada del mercado de trabajo formal, que está expulsada del mercado general, que está expulsada de la ciudadanía, que tiene muy poca relación con los, digamos, con los instrumentos o con las formas tradicionales de mediación política. Ahora, no llega a ser lumpenproletariado. No tiene nada que ver con el lumpenproletariado, que es otra fracción de clase, pero es pequeña, digamos, ¿no? O sea, yo creo que la médula, la fuerza de trabajo en Venezuela en ese momento, la fracción mayoritaria en ese momento, es el subproletariado. ¿Esa categoría es tuya? No es mía en lo absoluto. Es una categoría que por lo menos yo se la leí, no sé si es de él, pero yo se la leí a un intelectual brasileño, Paul Singer. Andrés Singer, su hijo, que es un compañero que estuvo, no recuerdo cuál fue el cargo que tuvo durante el primer gobierno de Lula. Él escribió un libro sobre los sentidos del lulismo, se llama, extraordinario libro, lo recomiendo. Él utiliza, o sea, rescata esta categoría de Paul Singer para estudiar el fenómeno del lulismo. Yo creo que tiene mucha aplicabilidad para el caso venezolano. Chávez se refiere en varias oportunidades durante la década de los 90 a lo que él llama en ese momento, no, por supuesto nunca habla de su proletariado, él habla en ese momento de las clases marginales. Y refiere ustedes recordar, tienes que haberlo leído, Javier, cómo él está durante ese momento dialogando, interpelando y polemizando mucho con la izquierda venezolana, que le habla de marxismo, que le habla de clase obrera y de los sindicatos. Y Chávez dice, no es ahí donde está la fuerza no está ahí, la fuerza está en las clases marginales, que por supuesto no tenían Chávez ninguna sección peyorativa. Bueno, yo creo que eso que él denunciaba como clases marginales, eso es lo que se revela fundamentalmente el 27 de febrero. Creo que el liderazgo bolivariano va a establecer una relación de interlocución, además sumamente fluida, con esa fracción de clase en particular. Es un movimiento que dialoga con todo el mundo, dialoga con la burguesía, dialoga con todo el mundo. Pero la fracción de clase, digamos, el centro, la médula, la columna vertebral de lo que eventualmente va a ser el chavismo, a mi juicio, es esa fracción. Fíjate, Reinaldo, bien interesante lo que tú dices, porque revisando las entrevistas que le hizo José Vicente Rangel a Hugo Chávez en prisión y luego de salir inmediatamente de prisión, la tercera entrevista habla justamente de este tema de las clases marginales. Vamos a hablar de esto más adelante, hacemos un breve corte, Juan, sí, y ya empezamos regresamos por ahí. En infocifrastv.com seguimos creciendo en grandes audiencias. Infocifrastv.com, ¡vamos para arriba! Gracias a nuestros lectores y seguidores, crecimos, seguimos creciendo. Subimos 794.582 puestos en el ranking mundial de páginas web. 9.793 usuarios nos visitan diariamente. De 5 millones de páginas web en Venezuela, infocifrastv.com ocupa el puesto número 70.784 y la posición número 5.478.842 en el ranking mundial. Seguimos creciendo. En Infocifras TV, ¡vamos para arriba! Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. 28 años haciendo país. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago
te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Para degustar los exquisitos platos del MasterChef Carlos Fernández, nos vemos en el Carso Restaurant. Y buen provecho. Seguros Constitución ofrece pólizas en los ramos de salud, automóvil, patrimoniales y fianzas. Comunícate al 0800 CONCITE o al 0800 CONSTI 1 y entérate de todos los beneficios que ofrecen. Constitución de Caracas. Gracias a todos nuestros colaboradores, asegurados y asesores por ayudarnos a asegurar sonrisas y proteger sueños. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Seguimos en este cruce a la izquierda con Reinaldo Iturriza. Javier Viardó, quien es parte de este programa, dejó una pregunta al aire, pero yo quiero complementarla con un muy breve comentario. Hasta ahora las izquierdas han tenido como muletilla, ancla epistemológica, discursiva, una noción, podría ser ambigua, que es la de pueblo, ¿no? El pueblo. El pueblo, ¿qué es el pueblo? Son las clases subalternas, es una dimensión estadística, son las masas, es la población de un territorio, ¿no? Entonces, allí cuando se habla de pueblo se pierde una definición mucho más concreta con líneas y linderos más precisos. Humildemente yo vengo trabajando la idea de pueblo como un instante, como un acontecimiento. Es decir, el pueblo no es una linealidad ni es una cosa. El pueblo se constituye en el mismo momento de la constitución del sujeto. Es decir, el pueblo es una ocurrencia y el pueblo ocurre desde las clases. El pueblo no ocurre en un proceso electoral. Allí se mide una magnitud que puede ser cuantificable, mientras que la explosión, la rebelión es incuantificable, es inconmensurable, ¿no? Entonces Chávez, por ejemplo, el 27 y 28 de febrero hubo una expresión de pueblo. El 13 de abril se constituye un sujeto que se moviliza en función de unos intereses, unas sensibilidades, unas afectaciones, y hay otro momento pueblo. Y yo creo que lo que fue el chavismo, digo fue, porque creo que con la muerte de Chávez se cierra un arco de tiempo, con Chávez no es otra cosa que la síntesis articuladora de esos momentos pueblo, que de alguna manera le da un referencial, una curva de visibilidad a esos momentos pueblo, y el concepto aquel de Deleuze es la rostricidad, ¿no? Así como cuando uno habla de cristianismo se está refiriendo en términos generales a una cosa, un movimiento, un conjunto de ideas que tienen un rostro, o guevarismo, o marxismo, ¿no? Siempre te estás refiriendo, estás antropomorfizando, reduciendo a un nombre propio, un proceso, un conjunto de ideas. Entonces, bueno, Chávez y lo que alrededor de él se constituye el chavismo es la síntesis de los momentos expresivos, los momentos de expresividad de ese fenómeno que se constituye de manera efímera, que es el pueblo. Decía Javier que José Vicente, no sé si se acuerdan ustedes de José Vicente, hubo aquí un periodista llamado José Vicente. José Vicente entrevistó a Chávez y una de las cosas sobre las que reflexionaron fue sobre eso, ¿no? Y digo eso porque el pueblo es difícil cosificarlo, ¿no? Es un fenómeno en movimiento, el pueblo es procesual. Entonces, ¿qué decías tú de eso, Javier? No, quería traer el tema a colación, Juan, de que en América Latina, este no es un debate solo venezolano. En América Latina, en los años 70 y 80, hubo una discusión muy importante sobre la marginalidad social.
sobre qué cosa era esto que Reinaldo llama el subproletariado. Y hacen una distinción muy importante entre clase trabajadora industrial urbana y las masas populares marginadas, sin llamarlas lumpenproletariado. Ahí está Cardoso, está José Nun, está Aníbal Quijano, hay una cantidad de gente que investigó esto. Pero lo interesante es, con relación a la izquierda, es que en general, no sé si ustedes dos comparten esta apreciación, los partidos comunistas en América Latina han tenido una visión muy simplificada de la estructura de clase. Sí, porque ha sido manualesca. O sea. Muy manualesca. De hecho, aquí yo estaba trayendo este librito que está por acá de aportes a la historia del Partido Comunista de Venezuela, que es un documento de 1951. Y en ese mismo documento, la idea de subproletariado no aparece. La idea de masa marginal no aparecería. La idea de exclusión social, que para nuestra generación fue un tema de debate muy importante, no aparece. Y decía que Chávez, en esa entrevista, Juan, yo creo que Chávez fue una de las personas más identificadas e implicadas con la resolución del problema de la pobreza crítica, del empobrecimiento. Uno de los temas claves del Caracazo, desprendidos del Caracazo, fue este tema de la miseria en Venezuela. Volver a tematizar cómo los planes de ajuste económico, la política económica, conducían inevitablemente a agravar los problemas del empobrecimiento, de la exclusión, de la miseria. Y si no me equivoco, en la historia de Chávez, en la historia intelectual, dentro de sus planes intelectuales había un plan para derrotar la pobreza en Venezuela, dentro de sus trabajos de tesis. Y no es casual que él haya planteado en la agenda alternativa bolivariana eso de primero la deuda social antes que la deuda económica. Entonces creo que vale la pena que la izquierda de nuevo recupere su vínculo afectivo y su propósito, su leitmotiv en el cuestionamiento del sistema por la vía de que este es un sistema que empobrece a las grandes mayorías. No sé qué comentario me puedes hacer tú de esto, Reinaldo. Bueno, sí, varios. Primero, reafirmar lo que decía Juan, ¿no? El pueblo no existe sino pueblo procesual, ¿no? O sea, el pueblo es un sujeto, estoy completamente de acuerdo contigo, yo creo que el pueblo es un sujeto que se puede. Fundamentalmente, es decir, creo que tenemos que poner acentos en los procesos de subjetivación, que es lo que yo creo que justamente ocurre durante la década de los 90. Es decir, ahí lo podemos vincular con muchas cosas, ¿no? Yo creo que una de las cosas que se resuelve, digamos, parcialmente ya durante la década de los 90 es el problema de la representación, ¿no? Esto nos remite a otras discusiones dentro del marxismo, discusiones ya presentes en Marx, el tema del bonapartismo, ¿no? De las clases que no se pueden representar a sí mismas. Yo creo que eso es más o menos lo que ocurre con las clases marginales, con el subproletariado, a propósito de su encuentro con el comandante Chávez, con estas clases marginales, ¿no? Yo creo que en ese, o sea, ¿qué es lo que le ocurre más allá de lo que él puede haber hecho en la universidad, y más allá de las cosas que escribieron, algunas cosas sumamente interesantes, bueno, el libro azul, obviamente, la cantidad de comunicados que escribieron estando presos? ¿Qué es lo que yo creo que le ocurre a Chávez cuando sale? El Chávez de las catacumbas, ¿no? Del 94, del 97, del 98. O sea, creo que Chávez lo que se consigue es con ese pueblo empobrecido, ¿no? Que no es como lo decía al principio, no es el pueblo, no es la clase en el sindicato, no es la clase en la fábrica, no es el movimiento estudiantil, pero es todo eso también. Pero además es un todo del que nadie habla. Él decía, o sea, yo me consigo por todas partes con gente que tiene además elaboración, que tiene una idea de país, que tiene aspiraciones, que tiene anhelos, y nadie le está hablando a esa gente. Nadie está, digamos, tratando de establecer algún tipo de interlocución con esta gente. Nadie está tratando de traducir lo que dice. Chávez viene que simplemente como a ponerse a la cabeza de eso y tratar de traducirlo más o menos arbitrariamente. No, yo creo que el liderazgo bolivariano, yo creo que Chávez, parte de la izquierda también,
es otro tema interesantísimo, ¿no? Lo que ocurre con la izquierda a partir de su contacto o en ese proceso en el que se está gestando el chavismo. Yo creo que la izquierda también se transforma en alguna medida. Bueno, O por lo menos su liderazgo más Ujú. lúcido. Yo creo que lo que ocurre en ese momento es eso, o sea, creo que es un proceso bidireccional. Yo creo que el liderazgo también se transforma. Hay pasajes realmente elocuentes del comandante Chávez diciendo, pero es que a la gente la tratan como si fueran niños, ¿no? O sea, la gente Ujú. tiene digamos, eh, una conciencia más o menos clara de cuáles son los problemas del país. Es impresionante cómo va tomando conciencia de la fuerza que tiene. Bueno, yo creo que en ese proceso yo creo que eso es, digamos, una manera de referirnos a ese proceso de subjetivación de lo popular, ¿no? Entiendo. El chavismo entendido como sujeto popular. Además, una identidad política, eh, porque está por una parte el proceso de subjetivación, luego está la identidad, ¿no? Que es también otro problema. A propósito de eso que comentabas, que yo creo que es una provocación, que bienvenida la provocación, Lo hago a propósito. eso de que el chavismo fue, ¿no? No, yo creo que el chavismo sigue siendo, yo creo que lo que pasa es que o sea, creo que ese pueblo chavista, que sigue siendo chavista, tiene una relación sumamente problemática con la identidad chavista, con el chavismo en tanto identidad, dado lo que ha terminado siendo la identidad chavista, ¿no? Pues yo creo que la cultura política, esa cultura política que se fraga en los 90, yo creo que está allí. Por supuesto, transformándose permanentemente, pero creo que mucho de eso sigue allí. Incluso si mucha gente no se reconoce en este momento en la identidad política. Además, muy interesante cómo la identidad, o sea, cómo el sujeto se forja en oposición a, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde tú ves que el antagonismo no es solamente un antagonismo de clase, es una coordenada demasiado importante, fundamental para entender lo que ocurre. Cómo el sujeto popular, el sujeto pueblo, se va configurando en oposición a la sociedad civil, a pesar de que uno puede interpretar perfectamente al pueblo chavista como una expresión Claro, y hay legítima, cruces, ¿no? Sí. exactamente, de la sociedad civil según los clásicos y tal. Pero aquí la sociedad civil era otra, era más clase media alta, era digamos, Los opinadores de oficio, era una el identidad, espacio mediático de legitimidad. era una subjetividad muy antipopular, muy de élite, muy, digamos, pudiéramos decir oligárquica, ¿no? Muy, De digamos, clase media hacia arriba. claro. Yo me Fíjate acuerdo, disculpa, Ajá. esta anécdota que recuerdo, yo también era un poquito más grandecito que tú, 27 y 28 de febrero, yo estaba terminando los estudios de comunicación. Bien, pasado el 27 y 28 de febrero, ¿te acuerdas que hubo un toque de queda? Y entonces yo oía mucho radio en aquella época. ¿Por qué? Porque tenía un carrito y a veces taxiaba y cosas de ese, bueno, oía radio. Entonces recuerdo que escuchando un locutor de esos famosos de la época, él decía, ya todo ha vuelto a la normalidad. Solo quedan algunos focos en zonas como esa, Katia, Petare. Yo decía, este tipo, o sea, zonas como esa, solo monofocos por allá, por esa zona, pero en el resto de la zona blanca, clase media urbana, ya eso está completo, no se preocupen. Por allá por Katia, Katia votan 600,000 personas, cabe la votación de 8 estados pequeños del país, y Petare es un mundo, ¿no? Entonces, para ese locutor era irrelevante. Quedan focos de resistencia y de alboroto y perturbación en esos sitios, así como. Bueno, que se va a repetir en el 2002, la misma historia. Sí, sí. ¿Te acuerdas? Claro. Creo que Carmona era que decía en 2002, no, quedan algunos focos aislados por y estaba en plena rebelión popular. Se decía, Juan y Reinaldo, hay una... ¿Tú te recuerdas a nuestro amigo Fraso, verdad? Claro. Y esa mitología que había en el imaginario del día que bajaran de los cerros, el día que bajaron de los cerros. Cuando bajaran de los cerros, ¿qué pasaría? Era así como los salvajes, Sí. hablando un poco de este texto tuyo, Cuando el destino nos alcance. del chavismo salvaje, ¿no? Hay un texto de Müller Rojas, Juan y Reinaldo, que se llama Época de Revolución en Venezuela, Alberto, Uh-huh. el general.
donde él hace una reflexión muy interesante vinculada a lo que tú estás haciendo, Reinaldo, sobre la sociedad parda. Él habla de la sociedad parda, de cómo el pueblo venezolano más pobre en la historia también tenía un componente étnico racial. La sociedad parda, la élite media y la élite alta. Y dice que el gran problema de la izquierda es que tenía como referente a la clase trabajadora, pero omitía, en este texto de Época de Revolución, omitía un tratamiento adecuado de la sociedad parda, esa sociedad que ha sido excluida y discriminada históricamente por su condición social, pero también por su condición étnico-racial. De alguna manera, Juan Uslar, en su libro La Rebelión de 1814, Está ese tema también. lo toca. Entonces, háblame un poco de esto del chavismo salvaje. ¿Por qué salvaje? Pero lo va a hacer cuando regresemos aquí a este Cruce a la Izquierda por Infocifras, que es la plataforma que nos difunde para que todos ustedes puedan ser parte de este programa. Ya venimos. En infocifrastv.com seguimos creciendo en grandes audiencias. Infocifrastv.com, ¡vamos para arriba! Gracias a nuestros lectores y seguidores, crecimos, seguimos creciendo. Subimos 794.582 puestos en el ranking mundial de páginas web. 9.793 usuarios nos visitan diariamente. De 5 millones de páginas web en Venezuela, Infocifrastv.com ocupa el puesto número 70.784 y la posición número 5.478.842 en el ranking mundial. Seguimos creciendo. En Infocifras TV, ¡vamos para arriba! Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. 28 años haciendo país. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Para degustar los exquisitos platos del Masterchef Carlos Fernández, nos vemos en el Carso Restaurant. Y buen provecho. Seguros Constitución ofrece pólizas en los ramos de salud, automóvil, patrimoniales y fianzas. Comunícate al 0800 CONCITE o al 0800 CONSTI1 y entérate de todos los beneficios que ofrecen. Constitución de Caracas. Gracias a todos nuestros colaboradores, asegurados y asesores por ayudarnos a asegurar sonrisas y proteger sueños. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Seguimos acá en este renombrado giro a la izquierda. Y Reinaldo, Juan dejó una pregunta sobre este tema de la institucionalización de la revolución. Yo solamente quisiera hacer un comentario adicional, Juan, con relación a la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana también creó una cosa que se llamó el Partido Revolucionario Institucional. Y tuvieron las mismas inquietudes que tú estás planteando, las plantearon en su momento. ¿En qué? Ya es hora de que la gente se vaya a su casa y nos deje gobernar, ¿no? Ya es hora de que vuelva el orden, Sí. y las instituciones hagan su trabajo. Sí. ¿Qué opinas tú de esto con relación a Chávez y a la Revolución Bolivariana? Es simple. Yo creo que, por principio, yo creo que todo proceso revolucionario, de verdad, creo que es una cosa universal. Creo que propende eventualmente a su institucionalización. Creo que no es una manera, ya no vamos a meter la profundidad en asunto. Una manera como de zanjar la cuestión, sino todo lo contrario. Yo creo que hay que asumir que eso ocurre así. Lo que pasa es que depende del momento, es decir, se expresa de manera distinta de acuerdo a las circunstancias.
¿Qué es, si no eso, el intento de frenar las leyes habilitantes, ¿no? Por ejemplo, o sea, todo ese proceso como de depuración, si lo queremos llamar así, que ocurre a partir de la defección de Nikki Haley y todo ese corriente. Es como una corriente que está tratando como de tener el ímpetu revolucionario y un movimiento que, por supuesto, le pasa completamente. El propio golpe de Estado. No depurar PDVSA, no depurar la Bueno. Fuerza Armada, que todo siga como está. Eso es un asalto a las instituciones. Ahora, yo creo, Juan, Javier, que sí hay, o por lo menos una hipótesis de trabajo, así lo planteamos en su momento cuando Javier fue muy activo en ese debate, mucho más que yo de hecho. Yo sí creo que esto se expresa de una manera específica, como ya lo decía, en determinados momentos, pero hay un momento en particular que es el que viene después de 2006. 2006, Chávez en la cúspide de su popularidad. Bueno, después de eso vamos nada más y nada menos que a la fundación del Partido Socialista Unido de Venezuela y vamos al impulso de la propuesta de reforma. Los 5 motores constituyentes. Los 5 motores constituyentes, uno de los cuales era la propuesta de reforma constitucional. Ujú. Ya había iniciado, porque la dinámica lo exigió así, creo que Chávez fue muy hábil al leerlo, todo el proceso de constitución de los consejos comunales y tal. Mi hipótesis es que el impulso de esa fracción de clase que hemos llamado subproletariado no daba para esperar 2 años a que se constituyera el partido. Habría que tratar de darle cauce a esa, digamos, esa enorme potencia popular y creo que va a tratar de dársele cauce a través de los consejos comunales y más adelante las comunas. Pero yo creo que en ese momento, 2007, ahí me parece que claramente un punto de inflexión. No por casualidad, en un momento en que la revolución está en su mejor momento. Es decir, la oposición ha sido derrotada, pero en toda la línea, militarmente, políticamente, etcétera, y cuando tienes el campo despejado, y entonces, de nuevo, la cuestión de los ritmos, ¿no? Bueno, vamos a acelerar esto, ¿no? Por la vía de la reforma constitucional, pero entonces ya ocurren cosas. Esa fue como la manera como yo más o menos tímidamente intervine en el debate. Javier fue muchísimo más radical. Él es así. Él es así. Yo dije, oye, es un contrasentido que trate como de radicalizarse el proceso, nada más y nada menos que a través de la vía de por una vía de tal envergadura, nada más y nada menos que reformando la Constitución, que hacía poco habíamos refrendado popularmente, sin que me diera una discusión pública masiva de la gente, ¿no? Sí, más desde el voluntarismo que desde las razones de la política práctica de la vida cotidiana. Yo lo que creo es que la población, el pueblo venezolano, el pueblo chavista nunca se apropió de esa propuesta, nunca se apropió completamente de esa propuesta de reforma, además de otras cosas, por cierto, no secundarias que también influyeron muchísimo, ¿no? El hecho de que una parte del poder constituido jugara, digamos, no se movilizara porque podía eventualmente su poder estar en entredicho con todo este replanteamiento de los poderes municipales, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí estamos entrando en otra, porque no falta meterse por ahí. Pero sí creo que ahí hay un proceso bueno, en ese momento es que yo planteo también el chavismo salvaje, yo planteo que es un momento en que esto tiene más o menos esto que Gramsci llamaba el momento de la estadolatría, ¿no? Javier también se refirió en esos términos, en ese momento, a esta discusión. Es decir, un momento en el que una parte importante de la clase política, y yo creo que en algunos momentos, incluso el comandante Chávez, obviamente cometía errores, creo que en ese momento hay como una suerte de ilusión de que nosotros realmente sí vamos a poder acometer el proceso, sí vamos a poder hacer la revolución desde el Estado. Todo el esfuerzo que hemos hecho por transformar esto, entonces ahora vamos a pretender transformarlo desde arriba, o sea, con este Estado, que es un Estado que no obedece a nuestros intereses, que es un Estado, bueno, como lo hemos dicho 1000 veces, burgués, digamos, concebido y construido en función de unos intereses de clase clarísimos, y entonces ¿dónde está el tema de la nueva institucionalidad, etcétera, etcétera? O sea, creo que se manifiesta claramente esa tensión
creo que la fundación del partido, uno lee los discursos del comandante Chávez a propósito de la creación del partido, es una cosa que ya hemos conversado, y bueno, uno de verdad podía por lo menos tener como la aspiración de que realmente fuera una cosa distinta. Y bueno, a todas luces fue más o menos lo mismo. Fíjate, hay una... Entonces, sí creo que en ese momento hay una pulsión bastante conservadora, hay una pulsión bastante, digamos, que no lo dije, se produce como creo que comienza como a predominar este proceso que yo llamo en ese momento de gestionalización de la política, ¿no? De que la política la vamos a hacer es de esas instituciones que se suponía que íbamos a... O sea, lo que tenemos es que politizar la gestión, apuntando a la transformación de esa institucionalidad. Entonces no, era más bien concebir la institucionalidad como una cosa desde la cual había que... en la cual había que trinchar. Claro, se desplaza el foco de atención, ya no son las masas, ya no es el pueblo, ya no es la construcción de las instituciones de abajo hacia arriba, sino ya la élite de poder dominante, los dirigentes construyen un aparato que se apropia del Estado y desde allí hace los cambios y las transformaciones. Yo creo que Chávez revierte eso, para terminar la idea, termina finalmente revirtiendo eso, atropellando el recuento histórico, pero yo creo que él termina como revirtiendo eso con una iniciativa política que tú recuerdas perfectamente, que fue para mi juicio fundamental, que fue el Gran Polo Patriótico en 2010. Claro, y en Chávez también hay una reflexión autocrítica cuando Chávez va a decir como uno nada y golpe de timón. En estas dos consignas hay un momento de un profundo movimiento autocrítico. Es decir, ¿hacia dónde va la apuesta entonces de la transformación y de la superación del Estado? ¿Hacia la construcción de una burocracia o hacia la construcción de un poder alterno de abajo hacia arriba, que es la comuna? Entonces, como uno nada. ¿Cómo vamos a hacer esto y para qué? Bueno, un golpe de timón. Y le dice a unos funcionarios que estaban a su lado, como si se tratara de tu propia vida, fulanito de tal. Y después a ese fulanito de tal le tocan unas grandes responsabilidades y ante como uno nada se queda en la nada. Fíjate, Juan, pero antes de entrar a eso, me gustaría aprovechar el tiempo con Reinaldo. Estos dos libros, Reinaldo, con gente como esta, es posible comenzar de nuevo, que es un título muy sugestivo, y política de lo común. Reinaldo, en el 2010 ocurrieron cosas muy importantes. Ocurrió, en primer lugar, la promulgación de las leyes del Poder Popular, incluyendo las leyes de una renovación de la ley de consejos comunales y la ley del Poder Comunal. Y todo vinculado al sistema económico comunal. Hubo una cantidad de leyes importantísimas. Pero también, y esto es una infidencia, creo que tú tuviste algún papel en esa idea de renovar un poco, de conmocionar un poco la estructura de burocratización que estaba experimentando el PSUV con un documento que se llama las líneas de acción política del PSUV. Unas líneas de acción política que no cayeron muy bien en el 2010 porque veníamos de una victoria un tanto, vamos a decir, no suficiente en las elecciones parlamentarias, y Chávez llamó a renovar, a repolitizar el partido, repolarizar, etcétera, etcétera. Pero tú tienes una frase muy interesante en este tema que dice: una cosa es gestionalizar la política y otra cosa es repolitizar la gestión. ¿Qué nos puedes decir de esto con relación al poder comunal y tu experiencia como ministro de las comunas con eso? Tú das para otro programa, amigo, viene otro programa pronto con Reinaldo. Vale. Es que son dos momentos distintos, Javier. Ciertamente, en el momento que el comandante Chávez hace como su análisis a propósito de las elecciones parlamentarias de 2010, que ciertamente yo diría que es como uno de los hitos de ese proceso que digamos como esa etapa que comenzaría alrededor de 2007, ¿no? Es una etapa sumamente difícil, eso, con mucha... o sea, se impone como esa tendencia como más conservadora. Creo que comienzan como a evidenciarse muchas tensiones, muchos conflictos internos, esa pulsión instrumentalizadora
del pueblo chavista a través del instrumento del partido, etc. En ese momento, digamos, ese chavismo en el que yo milito y del que formo parte, pues, con mucha gente, Javier, nosotros comenzamos a trabajar con la idea del partido movimiento, haciendo, bueno, como esta reflexión sobre cómo la lógica del partido maquinaria, que era como muy tributaria de una cultura política, fundada en la idea de la representación, que tenía más que ver con acción democrática que con lo que era nuestra aspiración, bueno, le estaba poniendo demasiadas cortapisas a la potencia popular, etc. Era más o menos como la manera como intervinimos en ese debate. Paralelamente estaba ocurriendo ya desde 2008. Fíjate, es una etapa con esta pulsión conservadora y tal, pero en 2008 es el momento en el que Chávez comienza como a promover con mucha fuerza, digamos, los primeros experimentos de comunas. Luego vienen las leyes, como tú dices. Y bueno, Javier, y cuando yo, digamos, asumo esa responsabilidad ya es 2013, ya es otro momento completamente distinto. Pero bueno, tratando de responder a lo que tú decías. Claro, pero perdona que te interrumpa. Sí. Yo recuerdo mucho que había como una instrucción para ti, que era volver a relanzar el poder comunal y hubo un periodista, bueno, ya fallecido, Eleazar Díaz Rangel, te criticó mucho esa idea del número de comunas que se estaban creando. Había como una explosión del número de comunas en el país y eso generó una suerte como de inquietud en algunos sectores y llamaron la atención de si ese crecimiento exponencial del movimiento comunal era la vía que había que seguir en ese momento. No sé si te recuerdas de esa coyuntura. Vale, sí, no, claramente. Mira, en el momento que yo asumo esa responsabilidad, el presidente Maduro lo que me plantea es, aquí hay una posibilidad de fractura. Públicamente, porque ya lo he dicho, de hecho, en varias oportunidades, el presidente lo que me dice es, aquí hay una posibilidad cierta, hasta el comandante Chávez, ¿no? Ese liderazgo es insustituible, aquí hay una posibilidad cierta de fractura del bloque hegemónico, del bloque de fuerzas populares. Entonces, bueno, tú tienes el mandato ahí de trabajar para que eso no, por supuesto, desde el espacio, ¿no? Aportar a que eso no ocurra y ahí tiene que privar fundamentalmente un criterio de amplitud política, ¿no? Cero sectarismo, cero. Bueno, yo venía más o menos como de esa, completamente convencido de que eso era lo que había que hacer, era lo que habíamos planteado públicamente. Yo me acuerdo, en ese momento también me dice Patricia Villa, una gran amiga, me dice, ajá, y ahora como ministro, ahora tienes que, todas las críticas y tal, ahora tienes que gobernar. Yo le decía, eso es lo que uno aspira. Es decir, ahora tenemos la oportunidad de hacer lo que hemos dicho, así que yo lo que pido es feliz con esta responsabilidad. Y bueno, nos conseguimos con que desde la institucionalidad se había puesto un freno sumamente importante a todo el desarrollo comunal. Sí. La gente nos decía en muchas partes, ¿por qué no nos reconocen como comunas? O sea, ¿por qué no nos dan el certificado? Alcaldías, gobernaciones, claro. En distintos ¿Por qué no nos dan el certificado de registro? Y yo, chamo, ¿qué es ese papel? O sea, ¿por qué ese papel es tan importante para la gente? Y no era el papel no tenía ninguna importancia. Era el reconocimiento de parte de tu gobierno de todo tu potencial transformador. De tu existencialidad. Exactamente, que eventualmente, bueno, pues tenía, digamos, concreción en un requisito, pero no era un asunto administrativo, era un asunto eminentemente político. Entonces, nosotros lo que hacíamos era poner filtros, ¿no? O sea, eso tenía que ser la comuna de París para poder ser una verdadera comuna, reconocida como comuna. Entonces, bueno, mira, si la gente refrendó su carta fundacional, y bueno, una serie, 2 o 3 requisitos más, que era además lo que estaba planteado en la ley, la gente tiene es decir, el desarrollo en ese momento de las experiencias comunales estaba muy por delante de lo que reconocía el gobierno. Oficialmente. Nosotros lo que hicimos fue tratar como de ponernos al día con eso. Entonces, luego sí, ciertamente, hay como un proceso, por cierto, que contó con el firme respaldo en ese momento del presidente Nicolás Maduro. Hubo como
una explosión de registros de comunas, pero nosotros no nos comíamos, nosotros sabíamos que ahí podía haber gato por liebre. Entonces, Claro, siempre lo subimos. claro, ya era otro momento también. Sabíamos que eso podía ocurrir. Y entonces construimos indicadores para tratar de identificar si realmente, cuál era el grado de desarrollo de las comunas. Y por ahí están algunas cosas que hemos publicado al respecto. Y hermano, había un desarrollo no solamente cuantitativo, sino cualitativo muy importante en ese momento, muy importante. Es decir, que era una de las maneras como lo medía en uno de los documentos que hice público que elaboramos recientemente, a propósito de una discusión en la que también participó Javier. En ese momento, Juan, o sea, a mediados de 2014, 2013, no recuerdo ahorita qué momento era, creo que 2014, en ese momento el 60 y pico de las comunas tenían todos sus órganos, todas sus instancias de autogobierno constituidas. Más del 60%. Sí, eran más de 400.000 personas involucradas en eso. Bueno, pero las instancias de autogobierno, que es lo que le da, que es como un indicador de la vitalidad de la experiencia de comunas, en ese momento más del 60% de las comunas registradas tenía su instancia de autogobierno. Ahorita, esa información es pública, ahorita ese valor es menos del 20%. ¿no? Sí, se ha ido deteriorando. Ahí tienes un indicador para medir. Más allá de lo que yo diga, está en esa información ahí. Yo lamento mucho. Yo estoy agradecido y emocionado de tenerte, Reinaldo, pero también lamento mucho que María, que es la jefa y la dictadora del programa, nos está haciendo señas como un fiscal de tránsito de los años 70. Y nos está sacando un pito y una tarjeta roja y todos estos instrumentos para llamar la atención de que el programa se terminó. Mira, yo quisiera, ojalá tú tengas tiempo y en algún momento próximo podamos, porque ahora es que empezó el debate, empezó la conversación y lamentablemente se nos fue el tiempo. Yo les doy las gracias a ustedes por estar con nosotros. Este fue Reinaldo Iturriza y fue acompañado por Javier Verdoy, quien les habla, Juan Barreto. Nos vemos aquí en este Cruce a la Izquierda la semana que viene. Chao. En infocifrastv.com seguimos creciendo en grandes audiencias. Infocifrastv.com, ¡vamos para arriba! Gracias a nuestros lectores y seguidores, crecimos, seguimos creciendo. Subimos 794.582 puestos en el ranking mundial de páginas web. 9.793 usuarios nos visitan diariamente. De 5 millones de páginas web en Venezuela, Infocifrastv.com ocupa el puesto número 70.784 y la posición número 5.478.842 en el ranking mundial. Seguimos creciendo. En Infocifras TV, ¡vamos para arriba! Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. 28 años haciendo país. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Para degustar los exquisitos platos del Masterchef Carlos Fernández, nos vemos en el Carso Restaurant. Y buen provecho. Seguros Constitución ofrece pólizas en los ramos de salud, automóvil, patrimoniales y fianzas. Comunícate al 0800 CONCITE o al 0800 CONSTI 1 y entérate de todos los beneficios que ofrecen. Constitución de Caracas. Gracias a todos nuestros colaboradores, asegurados y asesores
por ayudarnos a asegurar sonrisas y proteger sueños. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Seguimos acá en este renombrado giro a la izquierda. Y Reinaldo, Juan dejó una pregunta sobre este tema de la institucionalización de la revolución. Yo solamente quisiera hacer un comentario adicional, Juan, con relación a la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana también creó una cosa que se llama el Partido Revolucionario Institucional. Y tuvieron las mismas inquietudes que tú estás planteando, las plantearon en su momento. ¿En qué? Ya es hora de que la gente se vaya a su casa y nos deje gobernar, ¿no? Ya es hora de que vuelva el orden Sí. y las instituciones hagan su trabajo. Sí. ¿Qué opinas tú de esto con relación a Chávez y a la Revolución Bolivariana? Es decir, yo creo que por principio, yo creo que todo proceso revolucionario, de verdad, creo que es una cosa universal. Creo que propende eventualmente a su institucionalización. Creo que no es una manera, ya no vamos a meter la profundidad en la asunto. Una manera como de zanjar la cuestión, sino todo lo contrario. Yo creo que hay que asumir que eso ocurre así. Lo que pasa es que depende del momento, es decir, se expresa de maneras distintas de acuerdo a las circunstancias. ¿Qué es, si no eso, el intento de frenar las leyes habilitantes, por ejemplo? O sea, todo ese proceso como de depuración, si lo queremos llamar así, que ocurre a partir de la defección de Miquelena y toda esa corriente. Es como una corriente que está tratando como de tener el ímpetu revolucionario y un movimiento que, por supuesto, le pasa completamente. El propio golpe de Estado. No depurar PDVSA, no depurar la Fuerza Armada, que todo siga como está. Eso es un asalto a las instituciones. Ahora, yo creo, Juan, Javier, que sí hay, o por lo menos una hipótesis de trabajo, así lo planteamos en su momento cuando Javier fue muy activo en ese debate, mucho más que yo de hecho. Yo sí creo que esto se expresa de una manera específica, como ya lo decía, en determinados momentos, pero hay un momento en particular que es el que viene después de 2006. 2006, Chávez en la cúspide de su popularidad. Bueno, después de eso vamos nada más y nada menos que a la fundación del Partido Socialista Unido de Venezuela y vamos al impulso de la propuesta de reforma. Los 5 motores constituyentes. Los 5 motores constituyentes, uno de los cuales era la propuesta de reforma constitucional. Ya había iniciado, porque la dinámica lo exigió así, creo que Chávez fue muy hábil al leerlo, todo el proceso de constitución de los consejos comunales y tal. Mi hipótesis es que el impulso de esa fracción de clase que hemos llamado subproletariado no daba para esperar 2 años a que se constituyera el partido. Habría que tratar de darle cauce a esa enorme potencia popular y creo que va a tratar de dársele cauce a través de los consejos comunales y más adelante las comunas. Pero yo creo que en ese momento, 2007, ahí me parece que claramente un punto de inflexión. No por casualidad, en un momento en que la revolución está en su mejor momento. Es decir, la oposición ha sido derrotada, pero en toda la línea, militarmente, políticamente, etc. Entonces tienes el campo despejado y entonces, de nuevo, la cuestión de los ritmos, ¿no? Bueno, vamos a acelerar esto, ¿no? Por la vía de la reforma constitucional, pero entonces ya ocurren cosas. Esa fue como la manera como yo más o menos tímidamente intervine en el debate. Javier fue muchísimo más radical. Él es así. Yo dije, oye, es un contrasentido que trate como de radicalizarse el proceso, nada más y nada menos que a través de la vía de por una vía de tal envergadura, nada más y nada menos que reformando la Constitución, que hacía poco habíamos refrendado popularmente, sin que me diera una discusión pública masiva de la gente, ¿no? Sí, más desde el voluntarismo que desde las razones de la política práctica de la vida cotidiana. Yo lo que creo es que la población, el pueblo venezolano, el pueblo chavista nunca se apropió de esa propuesta, nunca se apropió completamente de esa propuesta de reforma, además de otras cosas, por cierto, no secundarias que también influyeron muchísimo, ¿no? El hecho de que una parte del poder constituido
jugara, digamos, no se movilizara porque podía eventualmente su poder estar en entredicho con todo este replanteamiento de los poderes municipales, estatales, etc., ¿no? Bueno, ahí estamos entrando en otra, porque no falta meterse por ahí. Pero sí creo que ahí hay un proceso bueno, en ese momento es que yo planteo, también el chavismo salvaje, yo planteo que es un momento en que esto tiene más o menos esto que Gramsci llamaba el momento de la estadolatría, ¿no? Javier también se refirió en esos términos, en ese momento, a esta discusión. Es decir, un momento en el que una parte importante de la clase política, y yo creo que en algunos momentos, incluso el comandante Chávez, obviamente, cometía errores, creo que en ese momento hay como una suerte de ilusión de que nosotros realmente sí vamos a poder acometer el proceso, sí vamos a poder hacer la revolución desde el Estado, ¿no? Todo el esfuerzo que hemos hecho por transformar esto, entonces ahora vamos a pretender transformarlo desde arriba, o sea, con este Estado, que es un Estado que no obedece a nuestros intereses, que es un Estado, bueno, como lo hemos dicho 1000 veces, burgués, digamos, concebido y construido en función de unos intereses de clase clarísimos, y entonces ¿dónde está el tema de la nueva institucionalidad, etcétera, etcétera? O sea, creo que se manifiesta claramente esa tensión. Creo que la fundación del partido, uno lee los discursos del comandante Chávez a propósito de la creación del partido, una cosa que ya hemos conversado, y bueno, uno de verdad podía por lo menos tener como la aspiración de que realmente fuera una cosa distinta. Y bueno, a todas luces fue más o menos lo mismo. Fíjate, hay entonces, sí creo que en ese momento hay una pulsión bastante conservadora, hay una pulsión bastante, digamos, que no lo dije, se produce como creo que comienza como a predominar este proceso que yo llamo en ese momento de gestionalización de la política, ¿no? De que la política la vamos a hacer es de esas instituciones que se suponía que íbamos o sea, lo que tenemos es que politizar la gestión, apuntando a la transformación de esa institucionalidad. Entonces no, era más bien concebir la institucionalidad como una cosa desde la cual había que trincherar. Claro, se desplaza el foco de atención, ya no son las masas, ya no es el pueblo, ya no es la construcción de las instituciones de abajo hacia arriba, sino ya la élite de poder dominante, los dirigentes construyen un aparato que se apropia del Estado y desde allí hace los cambios y las transformaciones. Yo creo que Chávez revierte eso, para terminar la idea, termina finalmente revirtiendo eso, atropellando el recuento histórico, pero yo creo que él termina como revirtiendo eso con una iniciativa política que tú recuerdas perfectamente, que fue para mi juicio fundamental, que fue el Gran Polo Patriótico en 2010. Claro, y en Chávez también hay una reflexión autocrítica cuando Chávez va a decir como uno nada y golpe de timón. En estas dos consignas hay un momento de mucha profundo movimiento autocrítico. Es decir, ¿hacia dónde va la apuesta entonces de la transformación y de la superación del Estado? ¿Hacia la construcción de una burocracia o hacia la construcción de un poder alterno de abajo hacia arriba, que es la comuna? Entonces, como uno nada. ¿Cómo vamos a hacer esto y para qué? Bueno, un golpe de timón. Y le dice a unos funcionarios que estaban a su lado, como si se tratara de tu propia vida, fulanito de tal. Y después ese fulanito de tal le tocan unas grandes responsabilidades y ante como uno nada se queda en la nada. Fíjate, Juan, pero antes de entrar a eso, me gustaría aprovechar el tiempo con Reinaldo. Estos dos libros, Reinaldo, con gente como esta, es posible comenzar de nuevo, que es un título muy sugestivo, y política de lo común. Reinaldo, en el 2010 ocurrieron cosas muy importantes. Ocurrió, en primer lugar, la promulgación de las leyes del poder popular, incluyendo las leyes de una renovación de la ley de consejos comunales y la ley del poder comunal. Y todo vinculado al sistema económico comunal. Hubo una cantidad de leyes importantísimas. Pero también, y esto es una infidencia, creo que tú tuviste algún papel en esa idea de renovar un poco, de conmocionar un poco la estructura de burocratización que estaba experimentando el PSV con un documento que se llama Las Líneas de Acción Política,
del PSUV, unas líneas de acción política que no cayeron muy bien en el 2010, porque veníamos de una victoria un tanto, vamos a decir, no suficiente en las elecciones parlamentarias, y Chávez llamó a renovar, a repolitizar el partido, repolarizar, etcétera, etcétera. Pero tú tienes una frase muy interesante en este tema que dice: una cosa es gestionalizar la política y otra cosa es repolitizar la gestión. ¿Qué nos puedes decir de esto con relación al poder comunal y tu experiencia como ministro de las comunas con eso? Pero son dos Esto momentos. da para otro programa, amigo, viene otro programa pronto con Reinaldo. Vale, como ordenar. Es que son dos momentos distintos, Javier. O sea, ciertamente, en el momento que el comandante Chávez hace como su análisis a propósito de las elecciones parlamentarias de 2010, que ciertamente es yo diría que es como uno de los hitos de ese proceso que digamos, como esa etapa que comenzaría alrededor de 2007, ¿no? Es una etapa sumamente difícil, eso, con mucha... o sea, se impone como esa tendencia como más conservadora. Creo que comienzan como a evidenciarse muchas tensiones, muchos conflictos internos, esa pulsión instrumentalizadora del pueblo chavista a través del instrumento del partido, etc. En ese momento, digamos, ese chavismo en el que yo milito y del que formo parte, pues, con mucha gente, Javier, nosotros comenzamos a trabajar con la idea del partido movimiento, haciendo, bueno, como esta reflexión sobre cómo la lógica del partido maquinaria, que era como muy tributaria de una cultura política, fundada en la idea de la representación, que tenía más que cohesión democrática que con lo que era nuestra aspiración, bueno, le estaba poniendo demasiadas cortapisas a la potencia popular, etc. Era más o menos como la manera como intervinimos en ese debate. Paralelamente estaba ocurriendo ya desde 2008. Fíjate, es una etapa con esta pulsión conservadora y tal, pero en 2008 es un momento en el que Chávez comienza como a promover con mucha fuerza, digamos, los primeros experimentos de comunas. Luego vienen las leyes, como tú dices, y bueno, Javier, y cuando yo, digamos, asumo esa responsabilidad ya es 2013 y ya es otro momento completamente distinto. Pero bueno, tratando de responder a lo que tú decías. Claro, pero perdona que te interrumpa. Sí. Yo recuerdo mucho que había como una instrucción para ti, que era volver a relanzar el poder comunal, y hubo un periodista, bueno, ya fallecido, Eleazar Díaz Rangel, te criticó mucho esa idea del número de comunas que se estaban creando. Había como una explosión del número de comunas en el país, y eso generó una suerte como de inquietud en algunos sectores, y llamaron la atención de si ese crecimiento exponencial del movimiento comunal era la vía que había que seguir en ese momento. No sé si te recuerdas de esa coyuntura. Claro, sí, no, claramente. Mira, en el momento que yo asumo esa responsabilidad, el presidente Maduro lo que me plantea es, aquí hay una posibilidad de fractura. Públicamente, porque ya lo he dicho, de hecho, en varias oportunidades, el presidente lo que me dice es: aquí hay una posibilidad cierta, hasta el comandante Chávez, ¿no? Ese liderazgo es insustituible, aquí hay una posibilidad cierta de fractura del bloque hegemónico, del bloque de fuerzas populares. Entonces, bueno, tú tienes el mandato ahí de trabajar para que eso no, por supuesto, desde el espacio, ¿no? Aportar a que eso no ocurra, y ahí tiene que privar fundamentalmente un criterio de amplitud política, ¿no? O sea, cero sectarismo, cero... Bueno, yo venía más o menos como de esa, completamente convencido de que eso era lo que había que hacer, era lo que habíamos planteado públicamente. Yo me acuerdo, en ese momento también me dice Patricia, había una gran amiga, me dice: ajá, y ahora como ministro, ahora tienes que, todas las críticas y tal, ahora tienes que gobernar. Yo le decía: eso es lo que uno aspira. Es decir, ahora tenemos la oportunidad de hacer lo que hemos dicho, así que yo lo que estoy es feliz con esta responsabilidad. Y bueno, nos conseguimos con que desde la institucionalidad se había puesto un freno sumamente importante a todo el desarrollo común. La gente nos decía en muchas partes:
¿por qué no nos reconocen como comuna? O sea, ¿por qué no nos dan el certificado? Alcaldías, gobernaciones, Claro. en distintos ¿Por qué no nos dan el ministerios. certificado de registro? Y yo, chamo, ¿qué es ese papel? O sea, ¿por qué ese papel es tan importante para la gente? Y no era el papel no tenía ninguna importancia. Era el reconocimiento de parte de tu gobierno de todo tu potencial transformador. De tu existencialidad. Exactamente, que eventualmente, bueno, pues tenía, digamos, concreción en un requisito, pero no era un asunto administrativo, era un asunto eminentemente político. Entonces, nosotros lo que hacíamos era poner filtros, ¿no? O sea, eso tenía que ser la comuna de París para poder ser Una verdadera comuna. reconocida como comuna. Entonces, bueno, mira, si la gente refrendó su carta fundacional, y bueno, una serie, 2 o 3 requisitos más, que era además lo que estaba planteado en la ley, la gente tiene es decir, el desarrollo en ese momento de las experiencias comunales estaba muy por delante de lo que reconocía el gobierno. Oficialmente nosotros lo que hicimos fue tratar como de ponernos al día con eso. Entonces, Claro. luego sí, ciertamente, hay como un proceso, por cierto, que contó con el firme respaldo en ese momento del presidente Nicolás Maduro. Hubo como una explosión de registros de comunas, pero nosotros no nos comíamos, nosotros sabíamos que ahí podía haber gato por liebre. Entonces, Claro, siempre lo subimos, claro, ya era otro momento también. sabíamos que eso podía ocurrir. Y entonces construimos indicadores para tratar de identificar si realmente, cuál era el grado de desarrollo de las comunas. Y por ahí están algunas cosas que hemos publicado al respecto. Y hermano, había un desarrollo no solamente cuantitativo, sino cualitativo muy importante en ese momento, muy, muy importante. Es decir, que era una de las maneras como lo medía en uno de los documentos que hice público, que elaboramos recientemente, a propósito de una discusión en la que también participó Javier. En ese momento, Juan, o sea, a mediados de 2014, 2013, no recuerdo ahorita qué momento era, creo que 2014, en ese momento el 60 y pico de las comunas tenían todos sus órganos, todas sus instancias de autogobierno constituidas. Más del 60%. Sí, eran más de 400.000 personas involucradas en eso. Bueno, pero las instancias de grueso. autogobierno, que es Sí. lo que le da, que es como un indicador de la vitalidad de la experiencia de comunas, en ese momento más del 60% de las comunas registradas tenía su instancia de autogobierno. Ahorita, esa información es pública, ahorita ese valor es menos del 20%. ¿No? Sí, O se sea, ha ahí ido tienes un deteriorando. indicador, ahí tienes un indicador para medir. Más allá de lo que yo diga, está en esa Mira, información ahí. yo lamento mucho. Yo estoy agradecido y emocionado de tenerte, Reinaldo, pero también lamento mucho que María, que es la jefa y la dictadora del programa, nos está haciendo señas como un fiscal de tránsito de los años 70. Y nos está sacando un pito y una tarjeta roja y todos estos instrumentos para llamar la atención de que el programa se terminó. Mira, yo quisiera, ojalá tú tengas tiempo y en algún momento próximo podamos, porque ahora es que empezó el debate, empezó la conversación y lamentablemente se nos fue el tiempo. Yo les doy las gracias a ustedes por estar con nosotros. Este fue Reinaldo Iturriza y fue acompañado por Javier Verdoy, quien les habla, Juan Barreto. Nos vemos aquí en este Cruce a la Izquierda la semana que viene. Chao. No. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. 28 años haciendo país. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago.
te cambiará la vida. Para degustar los exquisitos platos del MasterChef Carlos Fernández, nos vemos en el Carso Restaurant. Y buen provecho. Seguros Constitución ofrece pólizas en los ramos de salud, automóvil, patrimoniales y fianzas. Comunícate al 0800 CONCITE o al 0800 CONSTI 1 y entérate de todos los beneficios que ofrecen. Constitución de Carga. Gracias a todos nuestros colaboradores, asegurados y asesores por ayudarnos a asegurar sonrisas y proteger sueños. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle